Dulce María Facundo. Bueno, y tal como te habíamos adelantado, está con nosotros Antonio Díaz. Antonio es candidato al Cabildo de Gran Canaria por Reunir Gran Canaria. Vamos a conocer también parte del grupo, aunque ya lo hemos hecho a través de Emma Colau, que es candidata al Gobierno de Canarias por Reunir Gran Canaria. Vamos a saludar a Antonio Díaz. Antonio, saludo, buenos días. Buenos días, Dulce, y a los radioyentes. Igualmente, gracias por estar aquí. ¿Has visto qué día hace hoy, Antonio? Bueno, de donde yo vengo arrancábamos a 10 grados. ¿Qué me dices? ¿Desde dónde vienes? ¿En Gran Canaria? Desde Juncalillo. Qué bueno, cerca ahí de las montañas sagradas. Al ladito mismo, sí. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y oye, qué bien se ve también la cosa para cuidar, como tantas veces, y durante mucho tiempo estuviste presidiendo la Reserva de la Biosfera. La Unión de Asociaciones. Y esa unión de asociaciones paisajísticas, medioambientales. Muchos grupos, tenemos 22 grupos ahora mismo, 22 organizaciones dentro, sí. de todos los aspectos y muy diversas, desde BECMAG, la COA, la Federación de Cazadores, las asociaciones de vecinos, o sea, mucha gente. Qué bueno que haya un compromiso social por la ciudadanía, Antonio. Es de donde nosotros venimos y de donde nacemos como partido político, como opción, venimos precisamente desde las organizaciones de carácter social y de defensa de todos los ámbitos sociales. Por eso se llaman Reunir Gran Canaria. Reunir, porque al final nos hemos reunido un montón de gente que llevamos trabajando mucho tiempo, con capacidad para ejercer, para ejecutar, con los conocimientos necesarios para más o menos tener claro lo que tenemos que hacer, y nos hemos reunido un montón de colectivos. Eso es bueno porque es inquietud por cuidar para empezar el territorio donde viven, Antonio. Para nosotros y los que vivimos arriba en medianías altas y cumbres, la verdad es que llevamos demasiadas décadas, demasiados años olvidados. Se nos ha vaciado el territorio porque las medidas que se van tomando, la falta de inversión, la falta de mantener la población en esa parte alta de la isla, que fue la parte productiva durante muchos años, donde se comía y de donde se mantenía la isla, pero en algún momento decidieron vaciarla y la han vaciado. Ahora le dicen despoblamiento, pero eso es una manera dulce de engañar a la ciudad. Nos han vaciado la isla a falta de quitarnos el agua, las aguas de riego. Ahora mismo... ¿El problema que tienen en Guía? En Guía, por ejemplo, y eso parte del gran problema que llevamos padeciendo los últimos 70 años, ¿no? Y es la privatización del agua. El problema es la ley de agua de Canarias que permite la privatización en manos privadas, y el tenerlas en manos privadas hace que alguien, por su capricho o por sus intereses particulares, deje sin agua a la población, igual que nos ha dejado los agricultores sin agua. Esa misma gente nos ha subido de 28 euros la hora de agua para riego a 45 euros la hora de agua para riego. Hace imposible la producción alimentaria en la zona. ¿Has visto mi cara? Me he quedado asombrada. Pues, ¿cómo te lo estoy diciendo? ¿Quién puede sostener este pago de esta hora de...? No, imposible. O sea, los pocos que están plantando ahí de arriba este año están reduciendo la plantación a los mínimos que tengan de las reservas de agua de las últimas lluvias, y plantar a la razón de eso, porque si tuvieran que regar sería imposible sacar un mínimo de rendimiento. Aparte de que ya en medianías altas no queda nadie que viva de la agricultura de manera continua. Y no es fácil conseguir tampoco mano de obra. Pero es que cuando tú vacías, quitas médicos, quitas colegios, quitas todos los servicios, es imposible mantenerla. O sea, se vacía, pero no es que diga que la gente se marcha, no, la gente se marcha porque le quita. Tiene servicios. Y los servicios mínimos para mantener el estudio de los chiquillos, el otro día salió una publicación en algún medio por ahí en el que decía que había más gente viviendo de las pensiones que trabajadores afiliados en la Seguridad Social en Tejeda, Artenara, en toda la cumbre. O sea, ha sido un despoblamiento, sí, pero ha sido un vaciado también. O sea, son medidas, son políticas que han llevado a estas consecuencias. Pero si dicen en todo el país que quieren recuperar esos pueblos
vaciados, despoblados, que hay que volverlos a realimentar de servicios para que la gente... Hay gente que le gusta vivir en las zonas rurales, entre decir y hacer son dos cosas distintas. La cuestión es que se potencie un modelo económico para invertir, porque al final, si en algún momento fue posible una agricultura de montaña, es precisamente ahora. Si nuestros abuelos fueron capaces de vivir de esa tierra con sacrificios, trabajando con sacos al hombro, cogiendo sayos en las manos, con un sacrificio de un personal terrible. Hoy día que tenemos todas las maquinarias, todas las posibilidades de comercialización, todas las posibilidades incluso de eliminar la intermediación, que fue siempre el problema del campo y que continúa ahora en la costa, ¿no? Sí, hoy día sí es posible, si se tiene la intención de recuperar el territorio, ahora es el momento, porque tenemos todas las oportunidades sin que sea un sacrificio como lo fue antaño, ¿no? Hoy día, y la gente joven tiene que saber que apostar por una agricultura en el siglo XXI no es los cuentos que oyen de los abuelos, no es el sacrificio que se tiene muchas veces en la cabeza, es otra cosa. Faltan las medidas necesarias. El agua es pública. El único sitio de España donde el agua es privada es en Canarias. Es el único punto de España. Claro, eso hace que esté pasando cosas como lo que está pasando ahora en Guía, que hablamos de 1000 y pico familias entre barrios pagos, donde se están viendo con este problema, aunque ayer hablábamos con el alcalde, con Pedro Rodríguez, y que iba a abastecer a través de cubas para que no tuvieran este problema los vecinos. Pero es que este problema se lo soluciona en la ley, no con cubas de agua. El problema en Canarias es la privatización del agua, que somos el único punto de España donde se permite. ¿Y por qué? ¿Y por qué se permite? Porque la ley de agua tiene una moratoria desde el año 90 por 75 años en lo que se permite la privatización del agua, en una moratoria para la liquidación de inversiones que se hicieron en su momento, que tienen ya más que cubiertas, más que ganadas en la venta de agua, y siguen todavía, y tenemos hasta el año 65 con este problema, con un calentamiento global, con un cambio climático, con unas medidas, que las medidas que se tienen que tomar ahora no es parar el cambio climático, esa frontera ya la pasamos. Ahora hay que tomar medidas para sufrir las consecuencias. Tenemos que prepararnos como población para sufrir las consecuencias del cambio climático, y el alimento va a ser el gran problema de futuro. El agua es la solución del alimento. Para todo, para el sector agrícola, ganadero, para la familia. Para la biodiversidad. O sea, si queremos proteger la biodiversidad, que aprendamos de los que estuvieron antes que nosotros, cuando la biodiversidad en Canarias era rica, cuando la fauna era rica, cuando las plantas eran ricas, y era cuando el hombre convivía con la naturaleza en equilibrio, que eso es algo que es un factor que se le olvidan a los políticos. Hablan de sostenibilidad, pero sin equilibrio la sostenibilidad no es posible. Hablan de sostenibilidad y hay una partida de 8 millones de euros para sostenibilidad turística. ¿Habrá mentira mayor cuando la tierra no está en equilibrio? Si no primero tienes que tener equilibrio y después tienes sostenibilidad. La sostenibilidad no es posible sin el equilibrio. Ay, ¿en qué momento estamos, Antonio, con elecciones ya a la vuelta de la esquina, y por eso están aquí, por eso quieren defender los colectivos, los que estamos pegados a la tierra, los que estamos pegados a la gente, los que sabemos en verdad y que no estamos por política, no nos hemos dedicado nunca a la política. Yo no pertenecido. ¿No has estado nunca en ningún partido político, jamás, Antonio? Nada. ¿No te lo han pedido? ¿No te han llamado ningún partido político? Sí, además yo estuve toda mi vida, pues yo soy viejito ya yo tengo mis años, y yo en mi juventud pues estuve ligado al sector del transporte, fui presidente de la Asociación de Transportistas de Canarias, de autónomos, y estuve toda la vida ligado al sector del transporte. Y siempre he estado, porque estas cosas, las inquietudes de trabajar con la sociedad, de trabajar activamente en las organizaciones, algo con lo que se nace y que no se puede evitar. Se puede evitar. Antonio, fíjate, por un lado hablando del medio ambiente, de que seamos más sostenibles, del cambio climático, de contaminar menos. Efectivamente. Una persona como usted, que ha estado en todo ese movimiento del transporte, ¿cómo ve la movilidad en Canarias y en Gran Canaria? Un reto terrible, de difícil solución, y tenemos que empezar por las primeras medidas. Por ejemplo, nosotros en la Mesa Nacional, a la que pertenecí también en el transporte en los años finales de los 90 y principios de los 2000, cuando teníamos las cifras encima de la mesa, algo que sabíamos que había que buscar la manera era que el 85% de las personas se mueven en vehículo particular, privado. Y a veces una persona sola. Exactamente. Antonio. Entonces, eso ya se sabía en aquel momento que no era sostenible en el tiempo y que había que buscar medidas, pero eso incluso era 20 años atrás. Ahora ya estamos llegando tarde.
Y hay que parar la circulación privada. De ello ya se están trabajando desde hace años. Las ciudades se van cerrando, las ciudades se van. Y tenemos que empezar de alguna manera, empezar a invertir y a tener unas ciudades sostenibles en el tiempo que no pasa por la movilidad de los vehículos. O sea, los vehículos coches, tal cual los conocemos hoy, otra movilidad distinta. Siempre, y esto con lo que venía en el periódico también hoy, hay que tener en cuenta que una cosa son las ruedas, vayan de patinete, de bicicleta, o de vehículo, de moto, de lo que sea, y los zapatos. Los zapatos tienen preferencia, siempre. La peatonalización. Siempre. Nosotros primero andábamos la rueda y llegó más tarde. O sea, primero son los zapatos, y ese es el derecho fundamental sobre el que hay que legislar y sobre el que hay que tramitar. Primero las personas, y después las ruedas, para el que tenga prisa que salga antes. No que se ponga ruedas, que salga antes. ¿Se acuerdan cuando antes se cogía aquel transporte? Ay, como que se me acaba de ir. El Collidora. Ese era el coche amarillo, de qué empresa era. Aicasa. Yo viajé mucho en ella. Sí, y antes estaban los piratas. No, convivían. Convivían. De ellos, en el Camino Nuevo, hoy llamado Bravo Murillo, teníamos los Aicasa por debajo y los piratas por arriba. Y había buena sintonía entre los bueno. Yo que mi padre estuvo un tiempo trabajando en los piratas también, y después de, pues, en mi casa desde que era chico siempre se ha vivido desde el volante, y no crea usted que estaba la cosa muy allá. Pero bueno, convivía. Se convivía. Y Antonio, aquellas paradas que me ha hecho mucha gracia ahora recordar eso, sobre todo en el campo, saliendo a las medianías, para el norte o para el sur, para esa zona del sureste y demás. Allí, en cualquier parada, allí se levantaba la mano, se paraba. La mano. Pero los viejos siempre decían, la guagua se espera en la parada. La guagua se espera en la parada, y el de pirata y los piratas. Exacto, pero es que lo que te querían decir es, y los piratas igual, lo que te querían decir es, sal con tiempo. Sal con tiempo. Que se puede, si quieres. Efectivamente, para llegar antes lo único que hay que hacer es salir antes. y seguro que irán menos estresados y con menos ansiedad. Efectivamente. Antonio, porque al final lo que acelera es la velocidad que tú quieras poner. La velocidad que quieras poner, las prisas que son siempre malas consejeras, y al final el tiempo muchas de las veces es lo que se pierde cuando uno está parado y no cuando está en movimiento. Si aprovecháramos más el tiempo cuando estamos parados y no lo dejáramos para las prisas del movimiento, tendríamos seguramente muchos menos problemas, incluso mentales. Seguro que sí. Está conmigo Antonio Díaz, que es el candidato al Cabildo de Gran Canaria por Reunir Gran Canaria. En este partido que tienen varios candidatos y candidatas a diferentes municipios, sí, ayuntamientos, y también al Gobierno de Canarias, que la candidata es Emma Colau. En esta... Gran persona, Emma. Sí, un saludo desde aquí. Además, una mujer muy activista, reivindicativa de las familias más vulnerables. Efectivamente. Y siempre se la ha visto en cualquier necesidad. Sí, en todas las luchas, sí. En todas las luchas, pero bueno, yo creo que eso define a todo lo que es reunir. Reunir Gran Canaria, ¿no? En todos los sitios en los que nos presentamos, venimos desde las organizaciones. Muchas veces, y esto viene dado, por ejemplo, en mi caso, es cuando estás reivindicando, por ejemplo, nosotros llevamos años en la cumbre reclamando que se declare la zona sobreexplotada. No se puede seguir sacando agua de los pozos. Los niveles freáticos de la isla han bajado de los 1500, 1600 metros a los 700. Tenemos un proceso de desertificación en la cumbre. Este año han caído 800 litros y sin embargo la tierra está seca. ¿Y eso? Porque no se mantiene, el nivel freático es tan bajo que el agua se la chupa a la tierra, y a la semana usted tiene que estar regando de nuevo. O sea, salvo que estés en medianía baja, ya Tafira, Santa Brígida, por debajo de San Mateo. San Mateo ya está empezando a sufrir las consecuencias de ese vaciado interior de la isla, porque es que el agua no te aguanta. Yo que vivo en un Carillo, yo riegué un naranjero hoy, ahora en pleno verano, sí, el año pasado, y a los 3 días, como no lo riegue, se me viene abajo. Porque no mantiene humedad. Es que cuando se saca agua de los pozos, tú tienes unas consecuencias a largo plazo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y cuando usted quita el equilibrio que da la labranza, el agricultor, que vuelve a regar, a inyectar de nuevo, a mantener esos niveles, la tierra es productiva. Si no, lo que nos queda es un desierto. O sea, el equilibrio, y vuelvo a repetir, y ojalá se entienda bien en lo que nosotros estamos en el equilibrio de la tierra. Sin equilibrio no es posible la vida. Hasta el universo se mantiene en el equilibrio entre la luz y la oscuridad.
La naturaleza se mantiene en un equilibrio entre fuerzas, igual que la economía, y en eso es en lo que nosotros estamos. No se puede seguir apostando por concentración de dinero en pocas manos. La economía de mercado es el único fin que persigue, y la economía social es la siguiente. Tenemos que apostar por una economía redistributiva, que es por lo que nosotros apostamos y por lo que queremos entrar en el Cabildo, para apostar por un reequilibrio económico que permita que el dinero se quede en Canarias y no siga saliendo a puertas de la manera que está saliendo. Eso no es posible. No le podemos entregar este tipo de sociedad a las generaciones futuras. ¿Cómo controlar la cesta de la compra? Es una de las más caras, ¿eh? Es una de las más caras, y sobre todo cuando tenemos que traerlo de tan lejos. Y cuando lo traemos de tan lejos resulta que los intermediarios hacen que esto sea insostenible plantar en casa. El 60% del POSEI se destina a los importadores y no a los agricultores. Del REA se va casi el 60%, que debería ser un dinero que vaya a la protección de la producción alimentaria de Canarias. Y nosotros decimos que hay que apostar por la producción y no que la importación, que puede ser una necesidad por el volumen de habitantes que ya tenemos, el número de visitantes, pero no puede ser la competencia que acabe con la producción canaria. Y no puede seguir dándole unas subvenciones que son a la comercialización, al producto de planta que se importa, porque eso es un dinero que no queda en manos del agricultor. Eso el que compra después se lo descuenta, porque son multinacionales que actúan en Canarias. Y si usted habla con cualquier agricultor, le dirá que de las subvenciones a él no le queda nada más que el pago de los impuestos. Eso sí se los tiene que comer. El resto se lo descuenta cuando le van a comprar, porque además te llenan el mercado de papas justo cuando las cogemos. Y es que... O sea, pero estamos en esa tesitura, con inversiones de dinero público, están haciéndole competencia a la agricultura. No es posible mantener una agricultura en el futuro. El problema del agua, el problema de las comercializaciones. Nosotros tenemos claro que vamos a apostar enteramente en el Cabildo por intentar buscar soluciones, y las soluciones pasan por el agrupamiento de los agricultores, que permita una comercialización directa, y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a poner encima de la mesa, a que tengamos comercializadoras que trabajen para los agricultores, que den el mejor producto y el mejor servicio a la ciudadanía de Canarias, pero no dejarlos en manos de unos intermediarios que lo que hacen es, según sus intereses o sus beneficios, donde quieren o donde no quieren, nos manipulen a todos. Esa gente, un economista, puede estar trabajando a sueldo para los agricultores. Antonio, hablar contigo cuando se conoce muy bien todo ese territorio y este sector agrícola y ganadero, después de lo que han pasado también los ganaderos y han tenido que sacrificar en la ganadería. De esto conoce usted mucho más que yo, hombre, Antonio. Es que es imposible. Bueno, en la zona nuestra, allí donde el pastoreo, bueno, mientras el pastoreo se pueda, pues te evita tener que comprar, ¿no? Pero hay una parte de ganadería que no se puede salir a pastorear y que depende a los precios en los que está. Sin embargo, nosotros tenemos en Canarias cantidad de espacio suficiente y más que suficiente para que no haya que importar productos de alimentos de ganado. Si es que tenemos tierra de sobra. ¿Y entonces? El problema es que si te quitan el agua, te lo tienes complicado. Si te quitan el agua, lo tienes complicado. Si después lo que viene de fuera, que podrá ser muy barato cuando lo compras, pero cuando le haces el viaje y le pones tal, pero todo eso con subvenciones, te llega a Canarias y resulta que te compite con los propios ganaderos canarios. Y lo que no se está interpretando es el coste medioambiental de ese transporte. Eso no es sostenible en el tiempo. Y sobre todo impide que la producción, es que nosotros, cuando se dice no que soberanía, no es cuestión de soberanía, es cuestión de equilibrio. O sea, usted tiene que tener una tierra viva. Nos enfrentamos a un futuro muy incierto. Los científicos lo único que se han equivocado hasta ahora con el cambio climático es que habían puesto un tiempo determinado para que llegaran unas consecuencias y han llegado antes. El error es que han llegado antes de tiempo, porque la aceleración del cambio climático ha hecho acelerar los tiempos. Y en eso es en lo que estamos. No queda tiempo. Desde Reunir Gran Canaria, ¿cuáles van a ser los ejes principales en los que quieren dirigir la campaña y el mensaje y la información a la ciudadanía, Antonio?
Nosotros desde Reunir Gran Canaria, y en el caso nuestro que nos presentamos al Cabildo, nosotros apostamos directamente por la recuperación de los espacios naturales. No podemos dejar a las generaciones futuras una Canarias dependiente del exterior y dependiente de los caprichos del exterior, de los negocios del exterior. Nosotros tenemos que dejarles a los futuros una menor dependencia. Yo digo siempre que nosotros no tenemos un problema de independencia, y yo en mi caso es que independiente ya me parió mi madre. Mi problema es la dependencia. El problema es la dependencia. Dependemos energéticamente, dependemos alimentariamente, dependemos económicamente de caprichos exteriores o de fuerzas exteriores. Nosotros lo que queremos es, de alguna forma, no de alguna forma, apostando por lo nuestro, apostando por ser no dependientes alimentariamente, no dependientes energéticamente. O sea, al final esa tiene que ser la apuesta, y tenemos territorio, tenemos clima, tenemos capacidad y posibilidad, tenemos gente, porque gente no nos falta, tenemos una juventud que puede apostar también por lo nuestro, y nosotros lo que queremos es abrir esa ventana de posibilidades, invirtiendo y apostando por lo nuestro para nosotros, porque lo que no puede ser es permanecer en el tiempo con la dependencia con la que estamos ahora mismo, con un 90% de alimentación importada, con la energía en manos de multinacionales que varían el agua, por ejemplo, en manos de privadas. O sea, eso no es posible. Eso y no una persona, al estar en manos privadas, puede tomar la decisión si dejo hoy pasar el agua, que vaya en tránsito o no. Es que el problema que tienen con ese señor es que se pasó haciendo una obra que duplicó, que triplicó ilegalmente, afectando incluso a las carreteras, destruyendo el patrimonio, y el hombre se encuentra fuerte porque es capaz de ir contra el ayuntamiento y cerrarle el agua. O sea, un bien como el agua. Que tiene ese poder. Tiene ese poder. Pero ese poder no es posible que lo tenga. De hecho, la ley establece a nivel de Europa, incluso que las aguas tienen que conservarse para el futuro. Sabemos el problema que se nos viene arriba con el agua dulce, ¿no? Con el agua que se puede beber. El problema que tenemos a futuro. Y en Canarias hemos acabado con aguas fósiles que hay que reservar para el futuro, y estamos acabando con las aguas fósiles. Y el peor problema es que tenemos una ley canaria en contra de la ley nacional y europea que permite la privatización, pero como es una ilegalidad, lo que hay es una anomalía. Y los años que nos quedan todavía para esos 75 años con esa ley desde el año 1990, como me dijiste, Antonio. Efectivamente, o sea, el problema es que ya no nos queda tiempo, que hay que acabar con esa ley. Sin embargo, cada vez que lo proponemos, por ejemplo, el señor Morales dice que no hace falta declarar la zona sobreexplotada. O sea, volvemos a lo mismo, esos son ecologistas de maceta. Ecologistas que no saben que la única apuesta que hace ahora mismo por el campo de Gran Canaria es la turistificación. Y eso no es sostenible en el tiempo, porque no mantiene equilibrio. Ese territorio es para otra función. Lo ha sido y fue siempre por nuestros antepasados. Es que por una cuestión de dinero. Usted sabe, es un calillo, usted va y se asoma a ese barranco, y usted ve el sacrificio que pasaron nuestros antepasados para dejarnos esa capacidad de producción en un barranco inhóspito, y sin embargo lo hicieron productivo al 100%, y que usted diga, por favor, que lo que tiene es destrucción. Que el otro día mandaron una gente allí a arreglar unos caminos reales, y fueron a arreglarlos para la gente que viene a caminar. Los que allí vivimos, si vamos a arreglar una tierra, resulta que pusieron escalones cuadrados. O sea, en el campo usted no puede poner escalones cuadrados, eso es para la ciudad. Pues pusieron escalones cuadrados que si usted va con una bestia, si usted va con un ganado o vacas, o lleva un trastorcillo de mano, que es lo único que se puede llevar allí, un escalón cuadrado es imposible que lo pueda subir ni una bestia ni un trastorcillo de mano. Y sin embargo, los ponen cuadrados porque les viene bien a los que van de visita. Sin embargo, los que allí vivimos, los que vamos a producir, nos impiden el paso. Ecologistas de maceta no son otra cosa, porque si no, no hacían las cosas que hacen en contra de la propia población del territorio, que al final, como decía la UNESCO, una de las cosas, uno de los valores que ellos entendían para el nombramiento de Risco Caído era precisamente el patrimonio humano, los custodios del territorio que allí vivíamos, y el esfuerzo que íbamos a hacer por esa protección de ese territorio y de esa dignidad que representa ese territorio. Porque lo de la identidad está muy bien, pero la identidad, si primero no va a la dignidad del territorio, de las personas que lo hacen posible, y solo deja usted la identidad de las piedras, vamos equivocados. ¿Qué situación? Y hay jóvenes que apuestan por el sector también agrario y rural al mismo tiempo, Antonio.
Hay un poco de juventud, pero el problema es que cuando ellos miran hacia el futuro y ven las legislaciones, cuando tú ves que el agua está en manos privadas, que su producción, que su capacidad de trabajo se va a ver mermada en función de los caprichos de alguien que le va a controlar lo único básico, lo único que tiene que ser público, lo único que es de todo, porque entra de la lluvia, porque entra del riego, y eso está en manos privadas en función de los caprichos de alguien. Y entonces las cosas se te complican. Yo he visto una muchacha que en Tejeda con un ganado y decir a lágrima viva, y esto delante de un representante del Cabildo, decir, oiga, pero es que no tengo agua para mi ganado. Es que no tengo agua. Y sin embargo las aguas entubadas, como están hoy día en el Barranco de la Mina, que han ido entubando, y ya ni la biodiversidad se sostiene, porque ni los pájaros, porque entuban el agua, ese agua tenía que estar en el barranco abajo. El resto de especies también tienen derecho a la vida. Antonio, es usted un libro abierto, ¿eh? Y aquí sería para tener mucho más tiempo de radio para hablar del sector primario, para hablar del sector primario, Antonio Díaz. Así entiendo que estuviera usted en colectivos, también activistas del medio ambiente, paisajístico, de la reserva de la biosfera, de la tierra, en fin. Del conjunto, del equilibrio con la tierra, de vivir en equilibrio con la naturaleza. No se puede ser sostenible en contra del equilibrio con la naturaleza. Esos son mentiras políticas que se están vendiendo y que se compran desde la parte más urbana por desconocimiento de lo que está ocurriendo. Pero, por favor, ayúdennos a sacar esto para adelante. Antonio Díaz, la campaña, cartelería, medios, ¿cómo va a trabajar Reunir Gran Canaria? Como pobres contras estamos ahí esforzándonos con lo que podemos, en la medida de las posibilidades, aprovechando esta juventud poderosa con eso de las redes sociales que a mí se me pierden, pero bueno, que funciona, y estamos haciendo lo que podemos. Pero bueno, los partidos pequeños que no tenemos esa gran virtud ni esa gran ventaja que dan la ley de Edón y el sistema político que están para los grandes, y que los pequeños pues vamos a tener que estar, pero vamos, nosotros somos luchadores siempre, jamás peleamos, luchamos siempre, pero jamás peleamos. Y por eso van a luchar por reunir Gran Canaria. Por reunir a Gran Canaria y poder dejarle a los que vengan detrás de nosotros, igual que los que fueron antes que nosotros solo somos custodios temporales. No podemos hacerle esto a los que vienen detrás. Antonio Díaz no parece los mensajes políticos habituales ni nada, ¿eh? Es que no soy político. Antonio Díaz es el candidato al Cabildo de Gran Canaria por Reunir Gran Canaria. Tiene más compañeros y compañeras también que van en diferentes candidaturas a los diferentes municipios, también aquí de Gran Canaria y de Canarias. Y en Macolao, que encabeza la lista, la candidatura de Reunir por Gran Canaria al Gobierno de Canarias. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Seguro que nos volveremos a encontrar en esta campaña de cara a los comicios del 28 de mayo. Cuando quieras, sabes dónde te va. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, y por venir desde Juncalillo. El que tiene la ventaja soy yo. Ustedes están lejos, pero yo estoy cerca. Está cerca. Muchas gracias, Antonio. Antonio Díaz. Qué bueno, hay que ver cómo habla del campo, ¿eh? Cómo lo conoce. Cómo habla del tema de las aguas, de cuidar la tierra. Gracias por estar aquí, Antonio. Hemos aprendido mucho también contigo. Es Radio Las Palmas 91.1.